Hoy no venimos a hablar de una historia común, venimos a abrir una herida en la página impresa. Venimos a hablar de los 26 números en los que un joven escocés revolucionó la narrativa gráfica para siempre. El día de hoy, Comenta Comics se complace en presentar Animal Man. Corría el año 1988 y la industria del cómic sufría una resaca de madurez mal entendida. Watchmen y The Dark Knight Returns habían cambiado las reglas del juego, pero las editoriales entendieron mal el mensaje. Creyeron que para que un héroe fuera adulto, la historia debía ser cínica, los callejones debían oler a orina y la sangre debía salpicar al lector. En medio de este panorama, un joven Grant Morrison, recién llegado de Escocia con la mente llena de misticismo y contracultura, recibe una oferta que parecía un descarte de oficina: revivir a Bernard Buddy Baker, un héroe de la Edad de Plata que vestía un ridículo traje azul y naranja y cuyo poder era tan simple como absurdo: absorber temporalmente las habilidades de los animales que estuvieran cerca. DC Comics planeaba una miniserie intrascendente de 4 números, pero Morrison, sin embargo, vio una oportunidad dorada. Decidió diseñar un caballo de Troya. Al principio, el cómic nos engaña deliberadamente. Nos presenta una narrativa costumbrista, casi pop. Buddy Baker no es un dios torturado que vigila el mundo desde una gárgola. Es un tipo común de los suburbios de San Diego. Discute con su esposa Helen por el precio de la hipoteca. Intenta que sus hijos no pasen el día frente al televisor y busca trabajo de forma desesperada como doble de acción en Hollywood. El dibujo de Chas True y las tintas de Doug Hasselwood refuerzan esta trampa. Es un aire limpio, estándar, el típico estilo de superhéroes de finales de los 80. El lector baja la guardia, creyendo que está ante una serie ligera de aventuras. Pero detrás de la cerca blanca de esa casa suburbana, las paredes de la realidad ya han comenzado a agrietarse. Pero para entender verdaderamente por qué Animal Man se convirtió en una revolución, es obligatorio detenerse a mirar la mente que sostenía la pluma. No podemos hablar de la obra sin hablar de su autor. Permítanme presentarles al verdadero arquitecto de la metaficción, Grant Morrison. Nació en las frías y obreras calles de Glasgow, Escocia, en 1960. Desde niño demostró ser un alma de la contracorriente. Un joven tímido, obsesionado con la lectura y el dibujo. De hecho, cuando intentó presentar su primer portafolio de arte en la escuela secundaria, su profesor de orientación vocacional lo rechazó de forma tajante y le sugirió que mejor buscara un trabajo estable en un banco. Afortunadamente para el noveno arte, Morrison ignoró el consejo y a los 17 años ya publicaba sus primeras tiras en revistas independientes locales, forjando un estilo que se alimentaba tanto de la ciencia ficción como de las corrientes más radicales del punk. A finales de los 80, Morrison formó parte de un fenómeno histórico conocido como la invasión británica. Editores estadounidenses viajaron al Reino Unido buscando sangre nueva y se toparon con una generación de escritores criados en la crisis y la contracultura, que estaban listos para destruir los clichés del cómic norteamericano. Mientras otros usaban el sexo y la violencia para llamar la atención, Morrison eligió un camino mucho más
lisérgico, la magia del caos, el surrealismo, las religiones orientales y el anarquismo. Su estrategia editorial era fascinante. Se especializó en tomar conceptos descartados por la industria y revivirlos infundiéndoles una profundidad psicológica inédita. Lo hizo con Animal Man y casi de inmediato lo repitió después con la Doom Patrol, donde introdujo referencias al dadaísmo y a la literatura de Jorge Luis Borges. El éxito fue tal que ese mismo año, en 1989, publicó junto a Dave McKean icónica novela gráfica Arkham Asylum, la cual se convirtió en un éxito comercial masivo y redefinió la mitología de Batman a través del horror psicológico y simbólico. La biografía de Morrison es la de una estrella de rock atrapada en el cuerpo de un guionista de cómics. Durante los 90 expandió las fronteras de la ciencia ficción con su obra cumbre de autoría propia, Los Invisibles, una epopeya conspiranoica tan adelantada a su tiempo que la película Matrix tomaría numerosos elementos de ella años después. Tras experimentar con la espiritualidad y viajar por el mundo buscando expandir su percepción, Morrison se convirtió en el rey Midas de la industria. Escribió etapas definitivas para los personajes más grandes del planeta. Revitalizó a los New X-Men para Marvel. Firmó la que muchos consideran la historia definitiva de Superman, en All Star Superman. Y tejió una monumental saga de 7 años en Batman donde redefinió al Caballero Oscuro e introdujo a su hijo, Damian Wayne. Reconocido formalmente con una condecoración de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la literatura y el cine y habiendo plasmado su propia filosofía sobre las viñetas en un aclamado ensayo autobiográfico llamado Supergod, Morrison es mucho más que un escritor. Es un chamán que entendió que los superhéroes no son simples dibujos comerciales, son mitos modernos de nuestra era. Y todo ese viaje de deconstrucción, magia y cuestionamiento de la realidad comenzó en el preciso instante en que decidió tomar a un héroe menor en trajes brillantes y hacerlo gritar frente al micrófono de su propia viñeta. Y ahí es donde volvemos a Animal Man, ya que a partir del número 5 la trama cierra. Morrison redefine por completo la naturaleza de los poderes de Buddy. No se trata de un truco de feria, se trata de una conexión mística y orgánica con la morbogénesis, el campo de energía que une a toda la biosfera. Y con esa conexión llega el horror de la hiperempatía. Es aquí donde el programa debe detenerse en una obra maestra autoconclusiva. No podemos seguir Comenta Cómics sin hacer un alto y hablar de El Evangelio del Coyote. Buddy se encuentra en medio del desierto con Crafty, una criatura que es una deconstrucción literal y desgarradora del coyote de los dibujos animados. Crafty camina erguido, sufre heridas horribles que sanan de inmediato y carga con una maldición eterna. Morrison transforma un chiste de la televisión en una brutal alegoría crística. El coyote hizo un pacto con un dios sádico para absorber todo el sufrimiento del mundo a cambio de que su propia especie viviera en paz. Cuando Buddy ve a esta criatura morir y resucitar en un bucle infinito de violencia, entiende que la creación misma está rota. Este número afectó tanto a Morrison que el autor se volvió vegetariano a la mitad de la serie, arrastrando a Buddy con él. El cómic se convierte en un manifiesto crudo sobre el derecho animal, el especismo y la crueldad de la cadena alimenticia, pero narrado desde las entrañas, no desde un púlpito. Mientras Buddy lucha por procesar este dolor del mundo real,
la continuidad de la ficción empieza a colapsar a su alrededor. Morrison decide no ignorar los cómics ridículos del pasado, decide rescatarlos. Introduce a villanos olvidados de los 60 como Red Mask, un anciano decrépito cuyo toque vuelve las cosas rojas. No hay épica en su enfrentamiento, hay una profunda melancolía. Red Mask solo quiere morir porque sabe que el mundo moderno lo ha dejado atrás. Morrison nos demuestra la crueldad implícita en las decisiones editoriales. Cuando un personaje deja de ser rentable, simplemente es arrojado al olvido. Hacia la mitad de la etapa, la estabilidad doméstica de Buddy es destruida de la forma más convencional de los cómics de los 80. Un grupo de asesinos gubernamentales masacra a su esposa y a sus hijos en su propio hogar. El héroe regresa a casa y encuentra los cadáveres. Cualquier otro escritor habría usado esto para iniciar una saga de venganza hiperviolenta. Morrison lo usa para desatar un colapso teológico. Buddy empieza a notar que el espacio físico no se comporta como debería. Viaja al espacio exterior y a realidades alternativas, hasta que termina cayendo en el limbo de los cómics, un desierto gris y brumoso donde habitan todos los personajes que DC Comics ha borrado de la continuidad tras sus infinitos reboots. Allí caminan los héroes descartados, conscientes de que alguna vez tuvieron voz y tramas, condenados a la no existencia porque ningún guionista los vuelve a dibujar. Y entonces el espacio-tiempo del cómic se rompe en 1000 pedazos. Llegamos al mítico número 19. Buddy camina por el desierto. La viñeta se estrecha y el personaje experimenta un momento de terror existencialmente absoluto. Siente una presencia. Deja de mirar al horizonte de su mundo bidimensional. Gira el rostro hacia el frente. Clava sus pupilas directamente en los ojos de quien sostiene el cómic y grita con desesperación: "Puedo verte". No es el Deadpool satírico que guiña el ojo al lector para hacer un chiste de cultura pop. Es un hombre atrapado en una prisión de papel que se da cuenta de que su sufrimiento, la muerte de sus hijos y su dolor constante ocurren solo porque un sádico invisible ha pagado $1.25 para entretenerse 20 minutos. Cuando un guión es tan revolucionario y vanguardista como el de Grant Morrison, es muy fácil cometer el error de eclipsar a quienes tuvieron la titánica tarea de dibujarlo. Pero en Comenta Comics sabemos que el noveno arte es el lenguaje dual. Para que la magia del caos funcionara, Morrison necesitaba cómplices que bajaran sus locuras a la tierra. Necesitaba artesanos capaces de dibujar la cotidianidad de un hogar suburbano y en la página siguiente, el colapso del universo. Hablemos primero del hombre que cargó con el peso de fundar visualmente esta etapa, Chas True. Nacido en Estados Unidos, True era epítome del dibujante de clase obrera de la industria. Su estilo no buscaba los focos ni el efectismo espectacular de las superestrellas de la época. Su fuerte era la narrativa clara, limpia y de raíces profundamente clásicas. Heredera de la edad de plata de los cómics, venía de trabajar en series como Blue Beetle y traía consigo una escuela de dibujo donde lo importante era que los personajes expresaran emociones reales. En Animal Man, el trabajo de True suele ser injustamente infravalorado, pero su aparente normalidad fue el elemento técnico más brillante de la serie. True dibujaba a la familia Baker con una humanidad conmovedora. Las ojeras de Buddy por el cansancio, la frustración real en el rostro de Helen, el desorden de los juguetes de la sala,
Ese estilo costumbrista y sin pretensiones fue el caballo de Troya perfecto. Si el arte hubiera sido surrealista desde el primer número, el lector habría estado sobre aviso. Truk logró que creyéramos que estábamos leyendo un cómic ordinario, haciendo que el impacto psicológico de la ruptura de la realidad fuera doblemente perturbador. Y a mitad del viaje, para refrescar los lápices y dar apoyo en números claves, se sumó al equipo un nombre que poco después se convertiría en una leyenda de la factoría DC, el canadiense Tom Grumet. Con un trazo dinámico, sumamente expresivo y con una facilidad asombrosa para la acción superheroica tradicional, Grumet aportó la energía necesaria justo cuando la serie empezaba a conectar de forma más directa con el resto del universo DC. Su paso por Animal Man fue el trampolín que lo llevaría inmediatamente después a definir la estética de los años 90 en etapas históricas de Superman, siendo uno de los arquitectos de la muerte del personaje, y a co-crear visualmente al Robin de Tim Drake. Pero los lápices de Truk y Grumet habrían carecido de esa atmósfera tan particular de finales de los 80 sin el hombre que unificó el apartado visual, el entintador Doug Hazlewood. El trabajo de un entintador es muchas veces el arte invisible del cómic. Hazlewood, un veterano de la industria respetado por su precisión, aplicó sobre las páginas de Animal Man un acabado de sombras orgánicas, texturas suburbanas y trazos definidos que le dieron consistencia a la serie a lo largo de sus 26 números. Hazlewood sabía cuándo suavizar una línea para hacer un momento familiar entrañable y cuándo suturar la página de tinta negra para transmitir el horror existencial de Woody. Juntos, este trío de artistas demostró que no se necesita un dibujo experimental o abstracto para contar una historia de vanguardia. Al revés, demostraron que la mejor forma de hacernos dudar de la realidad es dibujando una realidad tan sólida, tan reconocible y tan mundana que cuando una viñeta se rompe, sintamos que lo que estamos rompiendo es nuestro propio mundo. Una vez analizado el arte, nos damos cuenta también de que el viaje culmina y esto pasa en este mítico número 26, el cierre de la etapa. Tras cruzar las fronteras de la viñeta, Woody Baker camina por una casa real en Escocia, golpea una puerta y se encuentra cara a cara con su creador, un tipo delgado con acento de Glasgow y rodeado de cómics viejos llamado Grant Morrison. El diálogo que sigue es uno de los momentos más bellos y perturbadores de la historia del medio. No hay puñetazos. Woody, llorando, le exige saber por qué mató a su familia, por qué le dio una vida tan miserable. Y Morrison, mirando a su propia criatura con una mezcla de lástima y culpa, le da una respuesta que es una autocrítica brutal a toda la industria. Los hacemos sufrir porque creemos que el sufrimiento le da profundidad a las historias. La crueldad es poética, ¿no? Creemos que si no hay conflicto, si todo es felicidad, el lector se aburrirá y cerrará el cómic. En ese instante, el autor confiesa su propia impotencia ante las leyes del mercado y la madurez artificial de la época. Pero en su último acto de compasión y rebelión contra el cinismo imperante, Morrison decide usar su omnipotencia. Se despide de Woody y se sienta frente a su máquina de escribir y redacta un final feliz. Con un golpe de teclado le devuelve la vida a Helen, a los niños. Woody regresa a su hogar, la continuidad se restaura y Grant Morrison apaga la luz de su estudio, saliendo de la página y dejándonos a nosotros, los lectores, a solas con el silencio de nuestras propias preguntas.
Animal Man no solo pavimentó el camino para la creación del legendario sello Vértigo de DC, sino que demostró que el cómic de superhéroes podía alcanzar la madurez sin necesidad de ahogarse en la sangre o el nihilismo. Morrison nos regaló una obra que se muerde la cola, un espejo donde la ficción nos mira de vuelta. Y ahora la pregunta queda flotando en el estudio para todos ustedes que nos escuchan al otro lado del receptor. ¿Es el sufrimiento realmente necesario para que una historia sea buena? ¿O somos nosotros, como lectores, los verdaderos villanos que exigimos ver sangrar a nuestros héroes para sentir que estamos leyendo algo maduro? Déjennos sus comentarios en todas las redes sociales. Esto fue Comenta Comics. Y recuerden, la próxima vez que abran una página, asegúrense de que el personaje no los esté mirando de vuelta.